Bueno, sin lugar a dudas que hay una situación bastante compleja en nuestra provincia que se da en dos departamentos importantes, como son General Güemes, el departamento de Güemes, y el departamento General San Martín. Y en los dos, el problema que se está planteando es de características muy serias, porque estamos hablando de el conflicto que se ha generado en estos históricos ingenios como hay en Güemes y en San Martín, en Orán, perdón. En Orán está el ingenio Tabacal y en Güemes está el ingenio San Isidro. Ingenios que a lo largo de la historia de Salta, si nos remontamos a los comienzos de la historia de Salta ya por el siglo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, tanto el ingenio Tabacal como el ingenio San Isidro, el ingenio San Isidro más chico que el ingenio Tabacal, pero también con una incidencia enorme en lo que es la economía del departamento de General Güemes y de la provincia, significaron desde un comienzo la posibilidad concreta del desarrollo para esos departamentos, porque se generaron fuentes de trabajo legítimas por afuera del Estado. Bueno, en aquellos tiempos el Estado no es lo que es ahora. Pero a raíz de las distintas políticas que se vinieron dando en Argentina y particularmente en esta región, con el tema de las economías regionales, que han sido castigadas de manera sistemática por los distintos gobiernos, no interesa si eran gobiernos militares o democráticos. Lo cierto es que las economías regionales han sufrido desde prácticamente los comienzos, ¿eh?, de la Argentina, han sido ignoradas de manera sistemática por los diferentes gobiernos. La mayoría de los funcionarios nacionales, y hablo de gobiernos, repito, militares, democráticos, peronistas, radicales, la mayoría de los funcionarios que llegaron a las áreas que competen con el tema de la economía regional, la mayoría de ellos no tienen idea de qué es una economía regional. Y así es como la Argentina, a lo largo de todos estos años, muchos años, décadas, viene sufriendo el deterioro de lo que son justamente las actividades económicas que se desarrollan dentro de la región, de una región como la nuestra. En este caso, el azúcar, que es lo que produce, por ejemplo, Tabacal, entre otras cosas, pero fundamentalmente es un ingenio azucarero, al igual que San Isidro, han venido en una caída libre, podríamos decir. Se cambió de dueño, pasó por distintas manos, y en el caso del ingenio San Isidro, llegamos hoy a esta administración, a estos dueños, que son capitales peruanos, el grupo Gloria, que decididamente dijeron, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos de Salta, nos vamos de la Argentina, no explotamos más el ingenio. Y en Tabacal hay una situación muy, pero muy parecida. ¿Por qué? Porque en el caso de Tabacal, que los trabajadores ex trabajadores del ingenio están llevando a cabo medidas de fuerza, cortando rutas y demás, porque han sido despedidos. Y en el caso de Tabacal, en el departamento Orán, ya tienen la experiencia todos los trabajadores de Tabacal, todos los trabajadores en general, pero digo los de Tabacal particularmente, tienen la experiencia de lo que pasó con quienes trabajaban en el ex IPF, en yacimientos petrolíferos fiscales, que fue
recuerdan ustedes, durante la década del 90, durante el menemato, la política absolutamente liberal que llevó adelante Menem con las privatizaciones, junto con Drom y toda la banda esa que estuvo también ahí, y dejaron a buena parte de los trabajadores, no digo a todos, pero al 90% quedaron afuera. Y a partir de ahí, esos ex trabajadores hipefianos, que eran trabajadores calificados, mano de obra calificada y demás, bueno, pasaron, ¿no es cierto?, a ser desocupados permanentes. Y ahí nació el famoso, ahí nacieron los famosos piqueteros. Los piqueteros, estos que nosotros conocemos hoy con ese nombre, uno dice, ah, esos son piqueteros y sabe de qué estamos hablando, nacieron ahí, en el departamento San Martín, acá en Salta, en Tartagal, en Vespucio, en Mosconi. Nacieron porque hicieron piquete, porque reclamaban por lo que habían sido dejados afuera de la empresa YPF, y empezaron un deambular, un peregrinaje sin tener la más mínima posibilidad de volver a reinsertarse laboralmente. Los indemnizaron, es cierto, pero no hubo una orientación hacia qué podían hacer con la indemnización. Nadie les dijo, muchachos, agrúpense en cooperativas y busquen trabajar en determinados rubros. La mayoría no se dedicó a poner boutique en Tartagal. Yo recuerdo lo que era ir a Tartagal, era como ir a Las Vegas. Usted veía boutique así del más alto nivel. Nunca en mi vida he visto tamaña cantidad de autos nuevos como vi en esa época en Tartagal. Los autos más caros, los autos más hermosos que se fabricaban entonces, estaban todos en Tartagal. Había una enorme cantidad de restaurantes de muy buen nivel. Boutique, como les digo, la ropa más fina. Había boliche, confiterías, restaurantes. Uno llegaba a Tartagal y parece en serio que llegaba a Las Vegas. Era una ostentación así de plata en la calle, producto de que era la plata de la indemnización de los ex YPF. Pero eso se fue perdiendo y al final quedaron todos, ¿no es cierto?, prácticamente sin ninguna posibilidad de desarrollar ese capital que habían recibido como indemnización. Y bueno, y hoy tenemos la realidad de lo que quedó, de lo que era YPF y demás, ¿no es cierto?, a consecuencia de la medida de los 90. Hoy hay una situación parecida con el tema del conflicto con Tabacal. Y yo le decía que tanto en Tabacal, en departamento Orán, y acá en el departamento de General Güemes con el ingenio San Isidro, donde ya hay una decisión tomada aparentemente definitiva de los dueños que dicen nos vamos. Y ahí aparece el conflicto, ¿por qué? Porque hay más de 700 empleados, tiene San Isidro, que quedarían prácticamente en la calle. Ahí escuché algunas versiones que dice que están pidiendo que se lo estatice al ingenio, es decir, que pase a manos del Estado. Mientras tanto, hay una situación de angustia enorme que se vive en el departamento General Güemes y en la provincia en general.